Voy a comenzar el vídeo con una paradoja. Imaginemos una nave espacial que se mueve con respecto al Sol y al observador situado en el mismo sistema de referencia con una velocidad próxima a la de la luz. Desde el punto de vista de la nave, ella está en reposo y el que se mueve es el Sol en el sentido contrario con una velocidad cercana a la de la luz. Si asumimos que la masa aumenta como función de la velocidad relativa entre la nave y el observador, si además le sumamos el efecto de la contracción de Lorentz en la dirección del movimiento, parece plausible que en un cierto instante habrá una gran cantidad de masa comprimida dentro de un radio pequeño, por lo que parece inevitable que el Sol implosionará, colapsando, pudiendo formar hasta un agujero negro. Sin embargo, desde el punto de vista del observador en el sistema del Sol, no verá ningún aumento de masa ni variación en el tamaño de la estrella. Es decir, no nota nada en particular. Lo único que verá es que pasa una nave muy deprisa. Las leyes de la física deben ser las mismas en ambos sistemas. Pueden no coincidir en qué instante ocurrieron, a qué distancia respecto de los observadores, pero el Sol no puede colapsar en un sistema y en el otro no. La confusión proviene al equiparar el aumento de masa relativista con un aumento de cantidad de materia, aunque habría también mucho que matizar sobre qué se entiende por cantidad de materia. Se aconseja no usar el concepto de masa relativista dentro del marco de la teoría de la relatividad especial y usar solo la masa en reposo o masa medida desde el sistema de referencia del objeto o partícula, considerándola como invariante para cualquier velocidad relativo con respecto a cualquier sistema de referencia inercial. Voy a empezar explicando el concepto de inercia. Se puede relacionar con la resistencia al cambio en el estado de movimiento que tiene un determinado cuerpo. Habitualmente esta inercia se identifica con la masa, y clásicamente su valor depende de la cantidad de materia presente en el cuerpo. Para provocar un cambio en su estado de movimiento se necesita una aceleración, y para una determinada fuerza, si la masa es mayor, presenta una mayor inercia, una mayor resistencia a ese cambio, y viceversa, si la masa disminuye, la inercia se reduce, ya que la aceleración sería mayor. Esta masa es la que definimos como masa inercial. La teoría de la relatividad establece que la velocidad de la luz es una velocidad límite que no se puede superar. Supongamos que ahora este cuerpo se mueve con una velocidad v con respecto a este observador. Este cuerpo va a ir acelerando uniformemente en su sistema de referencia, lo que implica que va a ir aumentando su velocidad, de forma que empezará a alcanzar valores que se acerquen a este límite, a la velocidad de la luz. Si siguiese acelerando uniformemente, podría superarlo. Para que eso no ocurra, este observador lo que va a concluir es que a medida que aumenta la velocidad, aumenta la inercia, es decir, la resistencia a que la velocidad siga incrementándose. Y va a relacionar ese aumento de la inercia con un aumento de la masa. Pero no una masa que se limita simplemente a la cantidad de materia, sino también que va a depender de su estado de movimiento, es decir, de su velocidad, con respecto al sistema de referencia de un observador externo O. La cantidad de materia, el número de átomos o los elementos que los conforman, esos no varían. Pero este concepto de masa relativista engloba dos aspectos. Uno es la cantidad de materia y otro es el estado de movimiento en el que se encuentra. Así se define la masa relativista como m0 por el factor de Lorentz, siendo el factor de Lorentz 1 dividido por la raíz cuadrada de 1 menos v cuadrado partido por c cuadrado, siendo v la velocidad relativa entre el cuerpo y el observador. m0 es la masa en reposo y sería la masa del cuerpo medida en su propio sistema de referencia. A medida que la velocidad se vaya haciendo más grande y aproximándose a c, esta resta se va a aproximar a cero y entonces el cociente se va a hacer muy grande, de forma que la masa relativista va a aumentar grandemente. ¿Eso qué quiere decir? Pues que a medida que la velocidad se acerque a la de la luz, la inercia será mayor, va a presentar una mayor resistencia al cambio de su velocidad, una resistencia mayor a incrementar su velocidad, desde el punto de vista del sistema de referencia del observador O, con el fin de nunca poder superar esta velocidad límite. Si v es igual a 0, es decir, el cuerpo se encuentra en reposo respecto del observador O, entonces esto va a valer 0 y m es igual a m0. Es decir, la masa relativista coincide con la masa en reposo. La energía relativista total o energía total de un cuerpo de masa m se define como la masa relativista por la velocidad de la luz al cuadrado, que se puede escribir en función de la masa en reposo como el factor de Lorentz por m0 y por c cuadrado. ¿Qué pasa si la velocidad es igual a la velocidad de la luz? Si hacemos v igual a c, aquí nos va a quedar 1 menos 1, 0. m0 entre 0 nos va a dar infinito. Es decir, la energía de una partícula o un cuerpo de masa m0 en reposo que se mueve a la velocidad de la luz tiene que ser infinita. Esto es absurdo. Lo que quiere decir es que nunca podrá alcanzar la velocidad de la luz, ya que no se dispone de una energía infinita para suministrarle. No existe en el universo. La masa relativista, que está señalada aquí, tendería a infinito también. Es decir, esa inercia, esa resistencia al cambio de la velocidad sería infinita, para impedir que pueda alcanzar
la velocidad de la luz. De todo esto que he explicado se saca la conclusión de que las únicas partículas que pueden viajar a la velocidad de la luz son aquellas que tienen masa en reposo cero, como por ejemplo los fotones. Las leyes de Newton no se cumplen para velocidades relativistas, son una buena aproximación para velocidades bajas, como las que percibimos de los objetos en nuestro mundo. Como consecuencia, la fórmula de la energía cinética que utilizamos habitualmente no es válida para velocidades relativistas. En esta fórmula, si hacemos v igual a 0, entonces el factor de Lorentz vale 1 y la masa relativista es igual a la masa en reposo y la energía sería igual, como esto vale 1, a m0, la masa en reposo por c cuadrado. Esto es lo que vamos a llamar energía en reposo. La energía total la vamos a calcular como la energía en reposo que tiene por tener una masa más la energía debida al movimiento, que es la energía cinética. Entonces, cuando nos pidan la energía cinética, la despejaremos de aquí. Este enfoque que se da a esta parte de la teoría de la relatividad, es decir, introducir la masa relativista para explicar lo que ocurre y diferenciarla de la masa en reposo, no es el más adecuado ni el más recomendable. Habitualmente lo que se hace es considerar solo la masa en reposo, y esta permanece invariante, independientemente de la velocidad y del sistema de referencia. Entonces se adopta otro enfoque diferente, pero en algunas universidades siguen utilizando la masa relativista en sus estándares para el acceso a la universidad, y así es como lo voy a enfocar yo, avisando ya que no es la forma más correcta. En este vídeo profundizo un poco más en este apartado, en este análisis, y también hago algunos problemas más. A continuación pasamos a la parte de problemas. En este primer problema tenemos un electrón que se mueve a esta velocidad 0,75 c. Hay que calcular la masa relativista y la energía cinética del electrón. Vamos a sustituir los datos. C al cuadrado y C al cuadrado se van a simplificar. Haciendo el cálculo se obtiene 1,377 por 10 a la menos 30 kilogramos. La energía cinética la vamos a calcular como la energía total menos la energía en reposo. Sacando C cuadrado factor común, ahora sustituimos los datos, siendo m la masa relativista que hemos calculado aquí. Se obtiene 4,19 por 10 a la menos 14 julios. A veces nos dicen que la expresemos en megaelectronvoltios. Un electronvoltio equivale a 1,6 por 10 a la menos 19 julios. Julio con julio se simplifica y ya tendríamos aquí electronvoltios. Con este otro factor de conversión pasamos de electronvoltios a megaelectronvoltios, teniendo en cuenta que un megaelectronvoltio es 1.000.000 de electronvoltios. Electronvoltio y electronvoltio se simplifica. 0,26 megaelectronvoltios. En este ejercicio un electrón es acelerado hasta que su masa es 2 veces la masa en reposo. Hay que calcular la energía cinética y la velocidad a la que ha sido acelerado. Esta masa es la masa relativista. La energía cinética, como antes, la vamos a despejar de aquí. Es igual a m por c cuadrado, siendo m la masa relativista. Esta. Y la energía en reposo, m0 por c cuadrado. M es igual a 2 veces la masa en reposo. Restamos, sustituimos, y se obtiene 8,2 por 10 a la menos 14 julios. Vamos a calcular la velocidad a la que ha sido acelerado. La relación entre la masa relativista y la masa en reposo viene dado por el producto por el factor de Lorentz. El factor de Lorentz es igual a 2. Tenemos que despejar v. El 2 va a pasar a la derecha dividiendo y la raíz cuadrada a la izquierda multiplicando. Y ahora elevamos al cuadrado. V cuadrado partido por c cuadrado pasa a la derecha con signo positivo y 1/4 a la izquierda restando. 1 menos 1/4, 3/4. V va a ser la raíz cuadrada de todo esto. La raíz cuadrada de c cuadrado es c, aproximadamente 0,87 c, y si lo queremos poner en metros por segundo. En este ejercicio tenemos que escribir la expresión de la energía total y la energía cinética de un cuerpo en relación con su velocidad relativista. Después nos dan la energía en reposo, en megaelectronvoltios, nos dan la velocidad y hay que calcular la energía relativista, es decir, la energía total y la energía cinética. La energía total se puede poner como la masa relativista por c cuadrado, que también es igual al factor de Lorentz por la masa en reposo y por c cuadrado. Y a su vez, en función de la velocidad para que aparezca, podemos escribirla de este modo. La energía cinética la despejamos de aquí.
será la energía total menos la energía en reposo, siendo la energía en reposo la masa en reposo por c cuadrado. Y E, la energía total, que la tenemos aquí escrita. Podemos sacar m0 c cuadrado factor común, podríamos dejarlo así, o si nos fijamos esto, aunque no nos lo pidan, pues por jugar un poco, este es el factor de Lorentz. Por seguir agrupando un poco más, si nos fijamos en esta primera expresión, m0 por c cuadrado es lo que llamamos energía en reposo. Entonces la energía relativista, la energía total, también la podemos poner como el factor de Lorentz por la energía en reposo. Y ya que lo hemos estado utilizando, vamos a aprovecharlo para el apartado B. Nos dan la energía en reposo, la velocidad, y tenemos que calcular la energía total y la energía cinética. Esto se puede hacer de varios modos, pero yo voy a aprovechar estos resultados. Entonces, como conocemos la energía en reposo y conocemos la velocidad nos permitirá calcular el factor de Lorentz, ya podríamos obtener la energía relativista total. Y aquí, pues igual, la energía cinética, una vez que tenemos la energía en reposo y el factor de Lorentz, pues se calcula muy fácilmente. Sustituimos la velocidad, 0,5c. C cuadrado con c cuadrado se simplifica. Se obtiene 1,15. La energía relativista la obtenemos de este modo. Como el factor de Lorentz es adimensional, entonces la energía no sale en las mismas unidades que la energía en reposo, que eran megaelectronvoltios. La energía cinética la podemos calcular así, o como la resta de la energía total relativista menos la energía en reposo. Restando ambos valores, este menos este, 20,3 megaelectronvoltios. Vamos a pasarlo a julios. Aplicando estos factores de conversión que he explicado anteriormente, se obtienen 3,25 por 10 a la menos 12 julios. Fijaos cómo se puede resolver el problema sin haber utilizado el concepto de masa relativista, tan controvertido. Podemos escribir todas las expresiones en función de la masa en reposo. Esa es la masa que se considera invariante, la que se mide desde el propio sistema de referencia de la partícula, y no varía independientemente de la velocidad. En un sincrotrón se aceleran electrones para producir rayos X, que se utilizan en experimentos de biología, farmacia, etc. La energía máxima de los electrones es de 1 megaelectronvoltios. Esta energía que nos dan es la energía total relativista. Hay que calcular la relación entre esta energía E y su energía en reposo. Nos dan como dato, aunque no aparezca aquí, nos dicen cuál es la masa del electrón. Si no nos dicen nada, se están refiriendo a la masa en reposo, que es la que se considera invariante. Por lo tanto, esta masa se corresponde con esta que tenemos escrita aquí en la fórmula, con M0, la masa en reposo. Como vemos aquí, la energía total se puede escribir como gamma por la masa, que es la masa en reposo, repito, por c cuadrado. Y este producto es la energía en reposo. Entonces, si yo divido E entre la energía en reposo, se obtiene el factor de Lorentz. Y la energía en reposo es la masa del electrón por c cuadrado. Como la masa del electrón es un dato, c también, lo damos por supuesto, y esto me lo da el enunciado, ya puedo resolver el problema. Sustituyo los datos y tengo que pasar los megaelectronvoltios al sistema internacional, porque la masa está en kilogramos y la velocidad también. Está en el sistema internacional, me refiero, metros partido por segundo. Lo voy a hacer aquí sin factores de conversión porque es muy fácil. Lo voy a pasar a electronvoltios. 1 mega significa 1.000.000, o sea, multiplico por 10 a la 6. Y esto suele aparecer en las tablas. La equivalencia entre el electronvoltio y el julio. Un electronvoltio es la energía que adquiere un electrón que tiene carga 1,6 por 10 a la menos 19 coulombios entre dos placas en las que hay una diferencia de potencial de 1 voltio. La energía se obtiene así como el valor absoluto de la carga por la diferencia de potencial que hay entre las placas. Coulombio por voltio es una unidad de energía, que es el julio en el sistema internacional. Y esto es lo que llamamos un electronvoltio. En este punto tendría la energía en electronvoltios y ahora lo voy a pasar a julios, simplemente pues multiplicando por este número. Y así obtendría la energía en julios. Ya estaría todo en el sistema internacional, todas las magnitudes, y podría calcular el valor del factor de Lorentz.
se obtiene 1,95. Sin unidades, porque es adimensional. Y esta es la relación que hay entre la energía total y la energía en reposo. Una vez que ya sabemos cuál es el factor de Lorentz, es muy fácil calcular la velocidad, que es lo que se pide en último lugar en el problema. Pasamos la raíz cuadrada a la izquierda multiplicando y 1,95 a la derecha dividiendo. Ahora elevamos al cuadrado en ambos lados de la ecuación. Este cociente pasa a la derecha y este número restando a la izquierda. Despejamos v. C cuadrado queda dentro de la raíz, que puede salir fuera como c. Si lo queremos expresar en metros partido por segundo, multiplicamos por la velocidad de la luz, 3 por 10 a la 8. Y este sería el resultado.